Shalom Urajo, apreciados amigos y hermanos del mundo entero. Tenemos la conferencia número 128. El santuario terrenal es una sombra del celestial. Vamos a tener la tefilá para iniciar. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohe Malquisedec, muchas gracias por permitirnos una conferencia más. Rogamos que nuestro Elohe Malquisedec abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría y nos sature de tu conocimiento. Tú nos has enseñado que hacemos bien en entenderte, en conocerte, y eso estamos haciendo. Rogamos que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor y que tu luz ilumine nuestra vida interna y externa. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohe Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Salvador y Redentor, Yahueshua HaMashiach. Amén. Bueno, este estudio, siempre como todos los estudios, como todas las conferencias, trato de resumirlo porque pues la mayoría de conferencias son bastante largas y yo trato de resumirlo. Lo mismo voy a tratar de hacerlo hoy en la parte del santuario terrenal como una sombra del celestial. Y tenemos una pregunta: ¿cuál es la diferencia entre el santuario terrenal y el celestial? Esa sería la pregunta. La Biblia nos dice que este santuario celestial es uno que el Señor levantó y no el hombre, según Hebreos 8:2. El santuario terrenal era copia y sombra de las cosas celestiales, según Hebreos 8:5. Y fue modelado según el santuario celestial que se le mostró a Moisés, para que pudiéramos aprender sobre lo que sucede en el cielo. De pronto tenemos que mirar nosotros ahora la realidad tanto del uno como el otro. O sea, ambos son reales, ambos son literales, ambos son literales. El santuario celestial es real. Los obreros de la hora undécima 2015-2030 creemos en la existencia de un santuario real en el cielo. Creemos en su literalidad. Usamos la palabra literal no porque entendemos que el santuario celestial esté construido con argamasa, sino para enseñar su realidad. Luego, no creemos que su existencia sea alegórica, figurativa o metafórica. Desde los escritos del Antiguo Testamento, las Sagradas Escrituras enseñan sobre la existencia de un templo o santuario real en el cielo. Yahweh está en su santo templo. Yahweh tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres, según el Salmo 11:4. El apóstol Juan también se le mostró el santuario celestial. Entonces se abrió el templo de Yahweh que está en el cielo, y en el templo se veía el arca de su alianza, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una gran granizada. Apocalipsis 11:19. El santuario de Yahweh es tan real como su trono. Nuestro sumo sacerdote Yahueshua HaMashiach ministra en el santuario celestial. Note, estimado oyente, que Juan, además de identificar el santuario celestial, cuidadosamente evitó confundir el santuario, lugar de adoración, alabanza, con el cielo. Explícitamente el apóstol declara que el santuario está en el cielo. Esto es el ouranos en griego. Por tanto, el cielo no es el santuario y este no es el cielo. El tercer cielo es un planeta como el nuestro, y el santuario celestial se encuentra en la capital del tercer cielo, que se llama Sión. O sea, en la ciudad de Sión, que es la capital del tercer cielo, allí se encuentra el santuario celestial. Interesante. El santuario celestial fue fundado por Yahweh. Juan, al afirmar que el templo visto en el cielo es el templo de Yahweh, evidencia que el mismo Yahweh es su fundador. La epístola a los Hebreos afirma explícitamente que Yahueshua HaMashiach se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos,
ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, según Hebreos 8, versículos 1 y 2. Los capítulos 8 y 9 de pronto de Hebreos contrastan el santuario celestial del nuevo pacto con el santuario terrenal del primer pacto. Uno estaba en la tierra y el otro en el tercer cielo. El santuario del primer pacto fue asentado por el hombre, construido por Moisés. Este segundo es asentado por Yahweh y no por el hombre. Entonces vemos bastantes diferencias y seguimos de pronto contemplando mucho más. El santuario celestial es el verdadero tabernáculo. La declaración de que Yahshua es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, como lo vimos en Hebreos 8:2, implica la superioridad del santuario celestial en relación al santuario terrenal. Después de la muerte de Yahshua HaMashiach en la cruz, el servicio del santuario terrenal caducó, según Mateo 27:51, abriendo el camino para su ministerio sacerdotal en el santuario celestial. Y la palabra griega eskene es traducida 15 veces en el Nuevo Testamento como tabernáculo y 4 veces como tienda. Pero no deberíamos imaginar que el santuario celestial sea una tienda como aquel construido por Moisés, porque su cualidad y dimensiones lo superan en perfección y superioridad. Pero estando ya presente Yahshua, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, Hebreos 9:11. La grandeza del santuario celestial también es evidenciada en Daniel 7, versículos 9 y 10. Se trata de una escena de juicio presentando a Yahweh, el anciano de días, en su trono, y millones de seres celestiales que le servían, o le sirven. El santuario celestial sirvió de modelo para el santuario terrenal, porque en Éxodo 25, versículos 8 y 9, un texto que de pronto ha sido bastante enseñado por muchos predicadores, dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Lo que muestra que es una copia o que es una sombra de algo real. La palabra hebrea traducida como modelo es la palabra tanit. Y tanit se refiere a un diseño o modelo para un edificio, según 2 de Reyes 16, verso 10 y 1 de Crónicas 28, versos del 11 al 19, que ustedes lo pueden confirmar. Una imagen o figura de algo también, según Deuteronomios 4, 16 y el 18, Salmo 106, 20, Isaías 44, 13, Ezequiel 8, 10 y Ezequiel 10, 8. Se nos dice también que es una réplica o simil, según Josué 22, 28. O sea, generalmente describe un objeto tridimensional y en la mayoría de los casos presupone la existencia de un original. O sea, Moisés construyó el santuario y todos sus muebles en el desierto a través de una planta miniaturalizada del santuario celestial. Según el autor del libro de los Hebreos, los sacerdotes del antiguo pacto sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, según Hebreos 8:5. En este texto la palabra figura viene del respectivo término griego hipodeima, que también significa copia o imitación. Ya el término sombra es traducción de esquía, que significa una proyección de algo mayor. O sea, la sombra no es la realidad principal ni original, sino una proyección venida de un modelo o una realidad mayor. El santuario terrenal
por lo tanto, es una sombra del original celestial que se encuentra en el tercer cielo. Los corderitos sacrificados eran una sombra proyectada hacia atrás del Cordero de Yahweh muerto en el Calvario. O sea, igualmente los sacerdotes terrenales eran una sombra del sacerdote celestial Yahshua HaMashiach, porque su ministerio en el santuario celestial era el gran objeto que arrojaba su sombra hacia atrás y aclaraba el ministerio del sacerdocio judío. Lo que de pronto muchos de nosotros nos hemos quedado, y por eso la parte tener esta conferencia hoy, para aclarar un poco el santuario terrenal con el santuario celestial. El santuario celestial y el terrenal se relacionan estructuralmente, o sea, tenía empero también el primer pacto reglamentos del culto y el santuario mundano, Hebreos 9:1. O sea, note la expresión en cursiva también, la estructura de dos departamentos del santuario terrenal apunta no solamente a un santuario celestial con dos partes, sino también al ministerio en dos fases de Yahshua en ese lugar. Entre tanto, tomando en cuenta que el santuario celestial sirvió de modelo para el terrenal, el santuario celestial sirvió de modelo para el terrenal, que eso es preciso y eso es lo que tenemos en mente muchos estudiosos de orden profético, deberíamos ver principalmente el santuario terrenal a la luz del celestial y no al contrario. Pero nos hemos quedado de pronto relevados nosotros viendo las sombras y figuras y desconocemos el celestial. La parte del santuario terrenal era para adentrarnos o prepararnos para entrar también nosotros al celestial. O sea, tanto el pacto del Sinaí como el del Calvario tienen su santuario y su ministerio. O sea, en el terrenal había dos ambientes. El primero denominado lugar santo, donde estaba el candelabro con las 7 lámparas, una mesa con los panes de la preposición y el altar del incienso. Allí ocurría el servicio diario de intercesión de los sacerdotes por el pueblo de Yahweh, que eran en dos servicios, matutino y vespertino, según el Éxodo 40, versículos 22 al 25. Después del velo estaba el lugar santísimo. Se permitía la entrada solamente del sumo sacerdote una vez al año, que era en Yom Kippur, también muy conocido por nosotros. Y en el Santísimo estaba el arca del pacto con su tapa llamada propiciatorio y dentro de ella las tablas de piedra de la ley de los 10 mandamientos, como lo expresa el Éxodo 25:21, el Éxodo 31:18, que dice que fueron escritas con el dedo de Yahweh o escritas por Malquisedec, el Éxodo 32:15 y el versículo 16, el Éxodo 40:20, Hebreos 9:5. O sea, hay un poco de evidencias con referencia al santuario terrenal y al santuario celestial. También en ese mismo lugar santísimo había 2 querubines, miraban reverentemente hacia el arca, representando el respeto de los ángeles celestiales por la ley de Yahweh, según el Éxodo 40, versículos 1 al 6 y Hebreos 9, del 1 al 7. Pero el hecho de que hayan 2 ángeles mirando allí hacia el propiciatorio indica la realidad de esos 2 ángeles en el cielo. Significa que en el cielo hay jerarquías, pero entre las jerarquías, la más alta jerarquía es porque hay 2 ángeles ungidos. Y a eso están representando los 2 serafines que tenía la tapa del propiciatorio. El libro de Apocalipsis presenta visiones del santuario celestial. Describe a Yahshua como sacerdote en el lugar santo, andando entre los 7 candeleros, según Apocalipsis 1, versículos 12 al 16. Igualmente presenta el altar del incienso, Apocalipsis 8, versículos 3 al 5, y el lugar santísimo con el arca del pacto, Apocalipsis 11, 19. Y de pronto, en base a eso, yo quisiera mencionarles algo importante, porque también a la hermana Elena se le mostraron muebles del santuario celestial. A Juan le está viendo esto también, pero ¿cómo es posible que hoy en día tengamos muchos supuestos doctores en teología que están negando la existencia del santuario celestial?
¿Y cómo podemos ver nosotros acá? ¿Por qué? Porque algunos de ellos lo dicen de pronto y tiene su lógica. Dice, bueno, pero que es que si en el santuario celestial tenemos el candelabro, pues en el santuario celestial, ¿para qué se necesita un candelabro si en el santuario celestial todo es luz? Si se le mostró a Juan y a la hermana Elena los muebles del lugar santo y del lugar santísimo, en el cielo, ¿para qué se necesita una mesa de los panes? ¿Para qué se necesita una mesa de los panes? ¿Para qué se necesita un altar del incienso? Ahora déjenme mencionarles esto. Independientemente que se le mostró a Juan y a la hermana Elena muebles del santuario, significa que esos muebles del santuario allá en la ciudad de Sión es como si fuese un museo. Y en base a esos muebles que están allá y que se tomó como referencia para mostrarle a Moisés cómo debía hacer el santuario en base a la realidad y que lo que Moisés estaba haciendo sería una sombra, nos muestra en ese momento que esos elementos, esos muebles del cielo están allá como una especie de museo. No porque se esté realizando allá, que haya el candelabro y que hay que estarlo prendiendo todos los días y que están los 12 panes allí. No, eso no. Allá en el cielo lo que vemos ahora es la realidad. Pero de que vemos nosotros la realidad, estamos viendo unos muebles también literales, pero esos muebles literales no son para un uso litúrgico. El uso litúrgico se le da en el santuario terrenal a esos muebles. Pero en el cielo lo que usted tiene que ver, lo que nosotros tenemos que ver, es la realidad de lo que está mostrando el santuario terrenal o las sombras. O sea, el santuario celestial y el terrenal se relacionan funcionalmente. O sea, como el santuario terrenal fue proyectado de según el celestial, se sugiere no solo una correspondencia estructural entre ellos, sino también funcional. El santuario terrenal fue un punto de acceso al celestial, como se puede ver en Isaías 6, versículos del 1 al 7. Lugar de la manifestación divina y del culto verdadero. Éxodo 40, 34 y 35, número 17, del 1 al 13. O sea, el santuario celestial que se encuentra en la capital del tercer cielo, y que espero que ustedes ya se lo hayan aprendido, la capital del tercer cielo es Sión. Y allí es el lugar de la morada de Yahweh. O sea, en el tercer cielo, que es un planeta, está la capital Sión. Y en la capital Sión es la morada de Yahweh, donde vive la deidad. Y en esa ciudad de Sión, allí se encuentra el santuario celestial. Y en el santuario celestial hay dos tronos reales representados en la sombra, como la mesa de los panes y el arca. Entonces estamos mirando algo bien. O sea, el lugar de la morada de Yahweh es el lugar de reunión, de adoración y donde Él manifiesta su voluntad, juicio y perdón. Según 1 Reyes 8, 31, 32, el 34, el 36, el 39, 43, mejor dicho, léelo todo. Daniel 7, 9 y 10, muy conocido, que empieza el juicio y que los libros se abren, como Apocalipsis 4, versículos 4 al 11. O sea, es el lugar donde Elohim trascendente se encuentra con sus criaturas celestiales, o es el lugar donde Elohim reina, o es el lugar que tiene dos lugares específicos. Lugar santo es un lugar donde entran de pronto las personas, los visitantes de los otros mundos, a rendir cuentas a Yahweh. Y el lugar santísimo es el lugar oficial de adoración. Me parece bastante bonito esto, ¿no? O sea, Yahweh, Él condesciende en morar entre sus criaturas, entrar en su esfera de acción, morar en la tierra y en el cielo con el fin de hacerse accesible a ellas, o acercarse o tener una relación más cercana con sus criaturas. Primera de Reyes 8, 27 al 30, que ustedes pueden confirmarlo. O sea, el santuario terrenal representaba el santuario celestial, donde la capital Sión es el centro del gobierno de Yahweh.
y era llamado el tabernáculo del testimonio, según Números 17:7, porque ahí estaban las tablas del testimonio de Éxodo 31:18, que fueron escritas por el dedo de Yahweh o por Malquisedec, Números 17:4, o sea, la copia de la ley de Yahweh escrita por el dedo de Malquisedec en tablas de piedra. O sea, en el santuario celestial está la ley original. O sea que los 10 mandamientos del planeta Tierra también es una copia del original. Por lo tanto, podríamos decir que oficialmente tenemos dos leyes escritas por Malquisedec. Una está en el cielo y la otra en la que se encuentra en el arca, que está escondida acá en el planeta Tierra. Por lo cual eso demuestra que el santo es rey y rige a todos los seres pensantes del universo, o a todos los seres inteligentes, incluidos los innumerables mundos. O sea, en el santuario celestial está el centro de nuestra esperanza. En este santuario está Yahshua, nuestro sumo sacerdote y centro de nuestra esperanza, realizando la obra final en favor de su pueblo o de nosotros. El santuario que está en el tercer cielo es el mismo centro de la obra de Yahshua en favor del hombre. Y cuando hablo del tercer cielo, de pronto no estamos familiarizados con eso, pero de pronto en la parte nuestra, es decir, que el tercer cielo es un multiverso. Es diferente a la parte del universo en que estamos nosotros. Ahora, concierne a toda alma viviente sobre la tierra estar pendiente de los acontecimientos que están sucediendo en el tercer cielo, específicamente en la ciudad de Sión. ¿Por qué? Porque esto abre ante nosotros la vista del plan de redención, proyectándonos hasta el mismo fin del tiempo y revelando el resultado triunfal del conflicto entre la justicia y el pecado, y que podamos entender mejor el plan de salvación de 8,000 años. O sea, es de la mayor importancia que todos nosotros investiguemos cuidadosamente estos temas y así estén capacitados o estemos capacitados cada uno de nosotros para dar respuesta a todos los que demandan razón de la esperanza que hay en ellos. Esto es bastante interesante de pronto esto que estamos mirando. Por eso digo, de pronto trato de resumir esto un poco acá para que tengamos la idea principal nosotros del santuario terrenal y del santuario celestial. Meditemos en Yahshua crucificado, pero también en el resucitado y ministrando en nuestro favor en el santuario celestial. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, Hebreos 4:16. Porque ya Él, Yahshua, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Hebreos 9:28. El santuario celestial que se encuentra en la capital del tercer cielo, ¿sí?, en Sión, tiene dos compartimientos, lugar santo y lugar santísimo. Espero de pronto que podamos captar algo importante de pronto de la conferencia hoy. Número 1, el tercer cielo es un planeta como acá, como el planeta Tierra. Pero ese tercer cielo es un multiverso diferente del universo, o el tercer cielo no se encuentra dentro del área del universo, para que lo entendamos. ¿Por qué? Porque el Señor vive en las alturas. Por lo tanto, si yo tengo en esta barrera el universo, así lo hago redondo ese universo, encima de esa parte tenemos nosotros al tercer cielo. Ahora, el tercer cielo, de pronto muchos de nosotros también lo hemos equivocado y creemos que solamente es un solo lugar y la morada del Señor. Sí, es la morada del Señor, es el planeta del Señor, es el lugar que el Señor escogió para estar allí, o en otras formas, ¿cómo decir? Como para vedar un poco su omnipresencia, porque Él puede estar en todos lados, pero se limita a vivir ahora en un solo lugar, para que entendamos y comprendamos mejor su palabra, sus proyectos, sus planes.
Ahora, en ese planeta que estamos denominando tercer cielo, él tiene una capital y la capital es el centro del tercer cielo. Y la capital del tercer cielo se llama Sión, es la ciudad de Sión. Y en esa ciudad de Sión, adentro de la ciudad de Sión, entrando por el oriente, y luego usted dobla a la derecha, llega al norte, y ahí en el norte usted encuentra el santuario celestial, el verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Y en ese santuario celestial, que se compone de dos compartimientos, son dos lugares específicos. El lugar santo es para recibir en audiencia o los concilios que se hacen con los ángeles y con los habitantes de los innumerables mundos. O sea que el lugar santo en el cielo es, digamos, una oficina, es un lugar donde se atiende a las personas que traen de pronto sus informes de los otros mundos. Esa es una sala especial. Y también una sala de adoración y de alabanza. Pero el lugar santísimo es el lugar oficial de adoración en el tercer cielo. Allí es donde podemos decir nosotros que los primeros de cada mes y de Shabbat en Shabbat se le rinde la adoración a la deidad. O sea, el lugar santísimo es el lugar más sagrado y es el lugar donde Yahweh se reúne con sus ángeles. ¿Sí ve? Una relación íntima allí. Interesante. Muy importante mirar eso. Ahora, miremos lo otro. En el santuario celestial yo tengo que ver la realidad de las cosas. Entonces, como estaba mencionando, a Juan y a la hermana Elena se le mostraron muebles del santuario celestial, pero esos muebles no entran en ninguna parte litúrgica. Esos muebles ahora están colocados como una especie de museo o de recordatorio. ¿Qué es lo que veo en el santuario celestial? Veo la realidad. Entonces, ¿cómo vamos a ver la realidad? Veámosla bien. La mesa de los panes. ¿Qué es la mesa de los panes? La mesa de los panes es la realidad en el cielo. La del santuario terrenal es una copia, una figura. La del santuario terrenal tenía dos coronas. Una corona en la parte de arriba y una corona en la parte de abajo. Dos coronas. ¿Por qué dos coronas? Porque hay dos reyes. Y los dos reyes que se sientan allí son Yahweh Padre y Yahshua Hamashia. Interesante. Dos reyes. Hay 12 panes, indicando que Yahshua es el pan de vida y el pan espiritual. Es la realidad. Pero hay dos hileras de panes y son 12 panes que representan al pueblo de Yahweh a través de todas las edades. Lo cual significa que en ese trono del norte, porque la mesa de los panes está al norte, y en el cielo el trono de Yahweh se encuentra al norte también. Interesante, ¿sí ve? Entonces tenemos nosotros la parte de la sombra, la figura con la realidad. O sea, ya en el cielo ya no estoy mirando la mesa de los panes, pero sin embargo la mesa de los panes está en una especie de museo. Pero estoy viendo la realidad. ¿Cuál es la realidad? El trono. Y en ese trono, porque hay 12 panes, es que Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. ¿A quién? Al que venza. Entonces los 12 panes es una representación de los justos, que se van a sentar ¿a dónde? A la derecha de Yahshua. Por eso hay 12 panes. Por eso hacia el futuro vamos a ver la realidad completa del santuario celestial cuando nosotros como justos, que somos redimidos, transformados y convertidos en naturaleza brillante nuevamente como estaba Adán y Eva, ahora podemos sentarnos en el trono, allá en esa mesa de los panes, representado en el santuario terrenal. Pero ahora lo vemos en ¿dónde? En la realidad. O sea que la mesa de los panes es un trono donde está el Padre, el Hijo y están los redimidos. Entonces, ¿cómo se ve? Por etapas. Ahora vemos al Padre y al Hijo sentados allí. Pero hacia el futuro vamos a ver entonces los redimidos sentados a la derecha de Yahshua. Oh, qué interesante. Esa es la realidad.
¿Por qué no hemos podido ver la realidad? Porque nos centramos todavía en las figuras, en las sombras. No, señor. Ahora pasemos al candelabro. ¿Qué es el candelabro? El candelabro es el que daba luz allá al lugar santo. Pero en el cielo, ¿para qué se necesita un candelabro? Literal. Si allá no hay oscuridad, allá todo es luz. Porque el candelabro es una figura de Yahshua, que es la luz del mundo. Pero el candelabro también es una figura de Malquisedec. Porque Malquisedec está al frente del trono. ¿Y qué es el ministerio de Malquisedec? El ministerio de Malquisedec es exaltar al Padre y exaltar al Hijo, o darnos a conocer al Padre y darnos a conocer al Hijo. O sea que podríamos mencionar nosotros que el candelabro en primera instancia representa a Malquisedec, en segunda instancia representa a Yahshua HaMashiach, y ambos son luz. Pero se nos ha dicho a nosotros también que nosotros somos la luz del mundo. Por lo tanto, nosotros también somos sacerdotes, y como sacerdotes tenemos que realizar un ministerio, y estamos representados también ¿en dónde? En el candelabro. Oh, qué interesante. O sea, estamos viendo la realidad. Ahora, si entro al altar del incienso, el altar del incienso es la obra intercesora que está haciendo Yahshua en el santuario celestial. No es que Yahshua se vaya allá a quemar incienso en un altar que hay allá en el cielo. No, señor. Yahshua es la realidad del altar del incienso. Yahshua es nuestra justicia. Mire que estamos mirando la realidad. A eso es que nos tenemos que centrar nosotros, no seguirnos quedando en las sombras. Las sombras y las figuras me van a mostrar una verdad superior o una luz superior. Pero el problema que hemos tenido nosotros es que la mayoría se han quedado en las sombras y en las figuras y no pueden ver la realidad, la belleza a la cual nos quiere llevar el santuario terrenal. O sea, el santuario terrenal, que es una copia, una figura, una sombra. El fin de ese santuario terrenal es llevarnos a comprender la realidad que se está realizando en el santuario celestial y que entendamos y comprendamos un poquitico más profundamente cómo es el cielo, pero nos hemos quedado, de pronto todavía algunos creen que estar en el cielo es ver esos angelitos pequeñitos por ahí volando en una nube y que lo notan como aburridor. No han logrado comprender bien la plenitud. Ahora déjeme mirarle algo importante para que usted lo vea. He tenido unas charlas y unas conferencias, unos talleres con personajes que saben mucho del santuario o dicen saber mucho del santuario. Y ellos llegan a la conclusión que en el tercer cielo no hay sino lugar santo y lugar santísimo. No hay más. Y yo le digo entonces, ¿cómo puede ser eso realidad si el santuario terrenal tiene campamento, tiene atrio, tiene lugar santo y tiene el lugar santísimo? Y usted me está diciendo ahora que en el cielo no hay sino lugar santo y lugar santísimo. O sea que el Señor está como si fuera en una especie de cárcel. No, señor. El santuario terrenal me representa que el campamento representa el mundo entero. Todas partes del mundo. El atrio me representa un ministerio de orden sacerdotal y donde se cuadran la parte de las figuras, o en otras partes un patio, como se le dice. Y ese es un patio fuera del campamento. Y luego de ese atrio tiene una entrada, solamente una entrada, y es por el oriente. Y esa entrada tiene 4 columnas, según el Éxodo 27:16. Y esas 4 columnas forman 3 entradas, y las 3 entradas hacen referencia a la deidad, al Padre, al Hijo y a Malquisedec. ¿Para qué? Para que se cumpla en ese momento lo que dice Yahshua: nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Yahshua es el camino para poder ir al Padre, al tercer cielo. Interesante, o sea, yo tengo que ver la realidad de todas las sombras, verlo en la realidad. Entonces, si eso es así, entonces el cielo también tiene 4 compartimientos. En otras palabras, la ciudad de Sión
tiene 4 compartimientos. ¿Cuál es? Campamento. En el campamento, ¿qué hay? En el campamento hay más ciudades. No crean que solamente en el tercer cielo está solamente Sión, la capital, y que en Sión está el santuario celestial. No, señor. Los ángeles alrededor, ¿no es que es un planeta también como el nuestro? Es como decir nosotros entonces, no, que estamos en Estados Unidos, y que Estados Unidos entonces ahí la capital es Nueva York, y que en Nueva York se encuentra el templo de adoración, ¿sí ve? Y entonces no le vamos a hacer referencia sino solamente a Nueva York, no. Entonces allá Estados Unidos tiene campamento, tiene atrio, tiene lugar santo y tiene lugar santísimo. Pues el cielo también es de la misma manera. El tercer cielo tiene atrio. ¿Cuál es el atrio? El campamento donde hay ciudades. Muchas ciudades, no sabemos cuántas ciudades. Pero de todas esas ciudades, la del centro, que se llama Sión, esa es la capital del tercer cielo. Y cuando usted entra allí a la ciudad de Sión, usted se encuentra con el atrio. ¿Qué es el atrio? Pues las calles, habrán parqueaderos allí, ahí está el río de la vida, y las calles que son de oro también, parecía la Nueva Jerusalén, así en otra parte, y usted va entrando, eso es el atrio. Y cuando usted llega allá al santuario celestial, y usted entra al lugar santo. Vea qué importante. O sea, el cielo tiene, entonces, ¿qué? Campamento. Tiene atrio, tiene lugar santo. Y después del lugar santo, pues entra al lugar santísimo. Hoy, ¿por qué no hemos podido nosotros descifrar de pronto esa gran verdad? ¿Y por qué queda en nuestra mente solamente que en el cielo hay solamente lugar santo y lugar santísimo? No. ¿Por qué? Porque se enfocaron solamente al templo, al santuario celestial, y no han salido a la parte del atrio. Por eso el santuario terrenal es una copia, es una figura, es una sombra, para que entendamos nosotros el tercer cielo, entendamos el ministerio de Yahshua HaMashiach. Pero no sé por qué de pronto muchos, hasta ahora de pronto ustedes estarán escuchando esto, y si algunos ya lo han escuchado ha sido porque han visto alguna de nuestras conferencias en este momento, estudios o artículos que he publicado. ¿Sí ve? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Mostrándole al mundo la realidad de qué es lo que está haciendo Yahshua en el santuario celestial, donde el santuario terrenal era una copia, una figura. El sacerdote, los sacerdotes que ministraban todos los días allí en el servicio matutino y vespertino, son una figura de Yahshua HaMashiach, son una sombra de Yahshua HaMashiach. El sumo sacerdote que ministraba una vez en el Yom Kippur, ¿sí ve? Y que entraba al lugar santísimo solamente una vez, es otra figura de Yahshua HaMashiach. Otra figura de Yahshua HaMashiach. El altar de los sacrificios es una figura de Yahshua HaMashiach que nos dice que Yahshua iba a morir en la cruz. ¿Por qué? Porque ese altar en ese momento fue hecho como una especie de escalera o escalinata hacia arriba, lo cual simbolizaba que Yahshua iba a morir entre el cielo y la tierra. O sea, ya estaba especificado en el santuario. Que de pronto muchos no lográramos comprender eso es diferente, pero ya está especificado que Yahshua iba a morir allí en la cruz. ¿Y por qué iba a morir en la cruz? El santuario lo decía, porque los muebles fueron colocados ordenadamente, y cuando usted ve los muebles forman una cruz. Entonces tengo altar del sacrificio, lavacro, luego tengo allá al frente el altar del incienso, al lado del norte tengo la mesa de los panes, y al lado del sur tengo el candelabro, y entro más allá el arca, y usted mira la posición, una cruz. O sea que el mismo santuario nos estaba diciendo la realidad, nos estaba diciendo que iba a venir el Mesías, y que iba a morir entre el cielo y la tierra, y que iba a morir en la cruz. Pero no fuimos capaces de entender nosotros el mensaje del santuario, ni siquiera en el santuario terrenal, viendo las realidades. Oye, eso es increíble. Por eso hoy, a través del santuario terrenal, el santuario terrenal se volvió hoy en día, digamos que, una fuente de estudio para poder comprender mejor la obra ministerial que está haciendo Yahshua HaMashiach en el cielo. Pero muchos se han quedado
con las sombras y las figuras y no han entrado todavía al santuario celestial. No han entrado. Y entonces yo no quiero decir en este momento que es que no sea importante hablar de pronto de los muebles del santuario celestial con sus medidas, cómo fueron hechos, qué simbolizaban. Sí, eso es importante, porque esa es una verdad ya antigua, ¿sí? Y esas verdades antiguas tenemos que retomarlas ahora para ver una verdad mayor. No quedarnos con esa, sino ahorita extendernos a la realidad. Y ahí es donde muchos se han quedado. Por lo tanto, hablar hoy de estas cosas en el sentido de la realidad, pues esto es novedoso, esto es maravilloso. Ahora déjeme mencionarle algo importante y algo fundamental. Ya lo he dado, pero si tengo que volverlo a repetir, lo repito. Pero voy a resumir unas cosas acá y de pronto mañana repito eso porque es clave. Todavía muchas mentes no lo tienen claro. Cuando usted va a Daniel 7, versículos 9 y 10, se va a dar cuenta de una escena de juicio. Y cuando usted va a Apocalipsis 20, versículos 12 al 14, se va a dar cuenta de otra escena de juicio. Y cuando usted va a esas otras dos partes, digamos que esas dos partes nomás, y sin mencionarle otros textos bíblicos, esas dos partes desbaratan la posición de la iglesia de la Odisea con referencia a que el juicio se hace en 3 libros. La desbarata. Y le voy a decir por qué. Porque Daniel 7, versículos 9 y 10 dice, y los libros se abrieron. Y eso de que los libros se abrieron, eso es un plural. Y en la parte hebrea, la parte para los es mínimo 3. Para nosotros comienza de 2 en adelante. O sea, para nosotros los podría ser 2. Pero para la parte hebrea, los mínimo es 3. O sea que si si Daniel 7, 9, 10 me dice que los libros se abrieron, entonces estoy hablando mínimo de 3, porque los es mínimo 3. ¿Listo? Pero cuando usted va a Apocalipsis 20, versículos 12 al 14, dice, los libros se abrieron y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida del Cordero. O sea que en Apocalipsis 20 ya encuentro un libro adicional más, ya serían 4. Ya mínimo serían 4, porque los libros se abrieron, son 3, y otro libro fue abierto, el libro de la vida del Cordero, son 4. Entonces, ¿por qué la iglesia de la Odisea es tan terca y orgullosa de decir que son 3 nomás? ¿De dónde? ¿Y de dónde entonces encontramos nosotros que las Sagradas Escrituras en el Salmo 50, verso 1, el verso 4 y el verso 9, me están hablando del libro de rebeliones donde se anotan todos los pecados nuestros? Entonces ese sería un 5.º libro. Y eso tiene evidencia en la parte de orden bíblico. Y si yo voy a Daniel 10:21, encuentro el libro de la verdad. Y el libro de la verdad son las Sagradas Escrituras. Ese es otro libro. 6 libros. Pero déjelo hasta ahí nomás. Entonces, no son 3 libros. Pero miremos qué enseña el santuario. La sombra. Vayamos a la sombra. Para luego entrar en la realidad. Recuerde que la sombra es la que me muestra la realidad. Si la sombra me dice una verdad, yo tengo que creer en esa verdad. Yo no tengo por qué creerle a mis líderes que están equivocados. Yo le creo a los líderes cuando me muestran una verdad y yo la confirmo. Oh, gracias Señor, porque has utilizado a este vaso para esta enseñanza. Bendito sea tu nombre. Pero cuando el líder está equivocado y yo lo confirmo, yo no tengo por qué creerle a él. Ahí ya. Y eso es lo que enseña el santuario. Entonces el santuario me enseña los libros. Ahora miremos. El santuario me enseña allá en el altar de los sacrificios que en las 4 puntas del altar del sacrificio hay cuernos. Entonces hay 4 esquinas, lo cual significa que el altar del sacrificio tiene 4 cuernos. 4 cuernos. Escuchen eso, 4 cuernos. Luego entramos al lugar santo y voy al altar del incienso, y el altar del incienso también tiene cuernos en sus esquinas, otros 4 cuernos.
Entonces hay 4 cuernos en el altar de sacrificios y 4 cuernos en el altar del incienso, total 8 cuernos. Y déjeme decirle, y el santuario no me muestra más cuernos. Son 8 cuernos. Ahora déjeme mencionarle a usted. Si hay 8 cuernos, ahora ¿qué significan los cuernos? Entonces usted va a ir a la parte profética y me va a decir, es que los cuernos representan a un rey. Es verdad. Los cuernos representan a un reino. Es verdad también. Los cuernos representan ¿qué? Fuerza, poder, autoridad. También es verdad. Pero ¿sabe qué es lo que se ha olvidado? Algo de los cuernos que también representan y que muchos de nosotros casi no conocemos. Y miremos a ver si ustedes lo logran conectar. A las 9 de la mañana sale el sacerdote a la puerta del atrio y donde está toda la persona dice, ¡alto! ¡Paren! No traigan más sacrificio en este momento porque ha llegado la hora del servicio matutino. Se para de pronto la parte de sacrificios que trae el pueblo, porque llegó la hora del sacrificio matutino. Y en el sacrificio matutino, el que hace esa liturgia es el sacerdote. ¿Y qué hace el sacerdote? Mata un cordero del santuario. Pues coloca primero las manos sobre la cabeza de él, confiesa los pecados que han llegado hasta ese momento ahí al santuario a través de todas las personas que han traído sacrificios, entonces, y que esos sacrificios que hicieron ellos, cuando ellos mataron el cordero, llevaron la sangre del sacerdote, y el sacerdote cogió la sangre y fue al altar del sacrificio y untó los cuernos con sangre, lo cual significa que los pecados de esa persona pasaron al sacerdote, del sacerdote los llevó en la sangre y los untó allá en los cuernos, entonces los pecados quedaron allá en los cuernos. Entonces a las 9 de la mañana el sacerdote dice, paren, llegó el momento del servicio matutino. Entonces él coge un cordero del santuario, coloca la mano derecha sobre la cabeza de ese cordero, confiesa los pecados de todos los que han llevado su sacrificio hasta ese momento y que se encuentran en los cuernos del altar de sacrificio, confiesa todos esos pecados ahí. Entonces todos esos pecados que están en los cuernos del altar de sacrificio, entonces ahorita confesándolos pasan a ese animal. Ese animal muere, se mata ese animal y se saca la sangre de ese animal y el sacerdote entra al lugar santo. O sea, ¿dónde van los pecados hasta ese momento? Los pecados van ahí en la sangre. O sea, se removieron de los cuernos del altar de sacrificio y van en la sangre. Ahora el sacerdote entra allá y va al altar del incienso y entonces saca y unta los cuernos del altar del incienso con sangre. Y coge sangre y la asperja 7 veces sobre la cortina. ¿Dónde quedaron los pecados ahora? En los cuernos del altar del incienso y en la cortina. Y así hacía también en la hora de la tarde. Entonces, ¿qué significa? ¿Los cuernos qué es? Los cuernos es donde se depositan los pecados o donde están los pecados de las personas. Servicio individual. Las personas que están en el campamento y pecan individualmente de las 6 de la mañana cuando se abre el servicio del santuario hasta las 9 de la mañana pueden hacer sus sacrificios normalmente. ¿Sí ve? ¿Cuántos sacrificios hicieron? Muchísimos, los que llegaron allí. ¿Y qué es lo que hace el sacerdote? Coger la sangre y ir untar en los cuernos del altar del sacrificio. El servicio personal, para que lo entendamos. Entonces, la pregunta que surge acá, ¿dónde están los pecados? En los cuernos del altar de los sacrificios y en los cuernos del altar del incienso. Todos los días. Todos los días los pecados de nosotros, hablando allá en ese tiempo pasado, haciendo los sacrificios, van a parar al altar de los sacrificios, a los cuernos del altar de los sacrificios y a los cuernos del altar del incienso. Todos los días se hace esa tarea. Entonces, ¿qué significa? Que los cuernos representan libros también.
Y ahora, sí, aquí sí me toca sacar las Sagradas Escrituras. Claro que el texto me lo sé de memoria también, pero voy a sacar las Escrituras porque de pronto, miremos, Jeremías 17:1, para que veamos la realidad. Estamos viendo santuario terrenal y estamos viendo la realidad también. ¿Listo? Bueno, entonces, Jeremías 17:1 dice lo siguiente. El pecado de Judá, cambiemos la palabra Judá, ya estamos en el presente. El pecado nuestro, o el pecado del remanente final, escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Oh, ¿qué significa eso que está escrito? Escrito. Si está escrito es porque esos pecados están escritos ¿en dónde? En unos libros. Hay unos libros para escribir esos pecados. Porque ahí dice, está escrito. Con cincel de hierro y con punta de diamante, simbolizando que nadie puede borrar eso. Nadie puede cambiar eso. Esculpido está en la tabla de su corazón. O sea, las personas, nosotros lo tenemos en nuestro corazón, en nuestras conciencias. No necesitamos que nadie nos diga nada. El pecado nuestro está esculpido allí, y aunque nosotros engañemos al mundo entero, no podemos engañar a Yahweh. Y en los cuernos de sus altares, mire este texto tan importante. Este texto está diciendo que los cuernos de los altares se llevan los pecados, o que en los cuernos de los altares está escrito nuestro pecado. Por lo tanto, los cuernos de los altares también es un símbolo para los libros. Oh, los libros del cielo. Oh, me parece interesante ese texto. Entonces, ahora la realidad. El altar de los sacrificios y el altar del incienso tienen cuernos. ¿Cuántos cuernos hay? 8. Y de acuerdo a las Sagradas Escrituras, si en los cuernos es una relación de juicio, porque el altar de los sacrificios está mostrando una obra de juicio, porque hay la muerte de un cordero, hay juicio. Y en el altar del incienso hay juicio, porque se está quemando incienso en favor de los santos. Por lo tanto hay juicio. O sea que los dos altares también es una figura de juicio. Y por eso es que en 1844 entramos al Yom Kippur, o al juicio investigador, y los libros se abren. ¿Por qué? Porque comienza el juicio. ¿Y dónde es que están escritos nuestros pecados? En esos libros. Por lo tanto, esos libros son una evidencia en el santuario celestial de nuestra situación. Y como les acabo de mostrar, tenemos en el Salmo y en Apocalipsis el libro de la muerte. Tenemos en Nehemías y en Timoteo el libro de las obras buenas. Entonces tenemos en el Salmo 139, versículo 139, se me fue, 139, venga, lo mire porque se me olvidó. Salmos, ahí tenemos nosotros el libro personal de nosotros, y es versículo 16. Oh, interesante. Y el Salmo 56:8. Bueno, entonces tenemos 8 libros. Voy a repetírselo a ustedes, porque esos 8 libros son la realidad de los 8 cuernos del santuario terrenal. Recuerde que el santuario terrenal es una sombra, una figura, y eso tengo que verlo en la realidad en el santuario celestial. Entonces, si en el santuario terrenal tengo 8 cuernos, y en los cuernos se untaba sangre, ahí están los pecados, entonces los cuernos es un símbolo también de los libros. Oh, interesante. Entonces en el cielo tengo que encontrar la realidad, tengo que encontrar el número 8 también. ¿Cuáles son los 8? Véanos, por favor. Libro de la vida personal de nosotros, donde se anota todas las cosas buenas y malas que hacemos todos los días. Ese es el libro personal, o la biografía nuestra, escrita por el ángel de la guarda. Número 1. Importante.
Tenemos el libro de las rebeliones, o el libro de los pecados, del Salmo 50, versículo 1, 4 y 9, donde se registran todos los pecados que cometemos nosotros. Y tenemos el libro de las obras buenas, donde se anotan todas las cosas buenas que hacemos. Ahora, déjeme mencionarle algo. Todo ser humano, en el momento en que nace, tiene apenas 3 libros. ¿Cuáles son los 3 libros que tiene? El libro personal, o el de su biografía, el libro de las rebeliones y el libro de las obras buenas. Son 3 libros nomás que tiene esa persona. Esa persona va creciendo y va aprendiendo de Yahshua, y cuando aprende de Yahshua, entonces Yahshua es la puerta. Si usted acepta a Yahshua, significa que está en la puerta. ¿En dónde? En el atrio, la puerta del atrio. Si usted decide dar el paso del bautismo, si usted acepta a Yahshua allá en su muerte en la cruz, entró al altar del sacrificio. Y si acepta dar el paso del bautismo, entra a la fuente. Está entrando, está dando los pasos. El santuario es mostrándonos los pasos para llegar a la presencia del Padre a través de Yahshua Hamashiach. Y me parece bastante interesante que sea eso. Entonces, cuando usted da el paso del bautismo, vea lo que sucede. Una persona da el paso del bautismo tiene 3 libros. Entonces, todos los pecados que ha cometido hasta ese momento están anotados en el libro de las rebeliones. Todos, porque no tiene sino 3 libros. Pero cuando da el paso del bautismo, entonces se cumple Miqueas 7, versículo 18 y 19. Yahshua perdona todos nuestros pecados y los echa al fondo del mar y no vuelve a acordarse nunca más de ellos. Entonces, ¿qué significa? Que en el momento del bautismo, Yahshua va al libro de las rebeliones y borra todos los pecados que hemos cometido nosotros. Nos anota en el libro de la vida del Cordero, un libro nuevo, y allá 4, libro de la vida del Cordero, y nos abre un libro nuevo denominado libro de memorias. 5 libros ya ahí. 5 libros. Cuando la persona da el paso del bautismo. Oye, interesante. Empezamos con 3, pero con el paso del bautismo, nuestro nombre es anotado en el libro de la vida del Cordero y se nos abre un libro nuevo, libro de memorias, y en ese momento nosotros somos una criatura nueva. Hay fiesta en el cielo y debiera haber fiesta en la tierra porque hay un nuevo Hijo de Dios con título. Una nueva criatura, una nueva creación, y ya tiene 5 libros. Pero seguimos avanzando porque hemos pecado y seguimos pecando en ese momento, y llegó el momento del juicio. Y cuando llega el momento del juicio, que fue en el año 1844, entonces Yahshua va a empezar la parte del Yom Kippur profético, y entonces Yahshua va a realizar el juicio en base a 8 libros. Entonces vamos a mirar los 8 libros. El altar de los sacrificios representa la tierra, el altar del incienso representa el cielo. Significa que nosotros tenemos 4 libros acá en la parte de la tierra y tenemos 4 libros en la parte del cielo. Para completar 8. Por eso es que el texto dice, los libros se abrieron porque comenzó el juicio. Entonces, si se llamó a alguien, en este caso vamos a llamar de pronto al primer muerto, y el primer muerto es Abel. Abel va a pasar por el juicio. Y como Abel va a pasar por el juicio, entonces Yahshua dice, tráiganme los libros de Abel. ¿Cuáles libros le llevan? Los representados allí en el altar de los sacrificios. Libro personal de Abel, libro de las rebeliones de Abel, libro de las obras buenas de Abel y libro de memorias de Abel. ¿Qué se anota en el libro de memorias? Como dice Malaquías 3:16, en el libro de memorias se anotan las cosas buenas y malas que hacen los hijos de Yahweh en la iglesia. O sea, antes del bautismo, usted tenía pecados que había cometido en la iglesia, pero se los anotaban en el libro de memorias porque usted todavía no había dado el paso al bautismo. O sea, todos esos pecados son conjuntos en el libro de memoria. Pero cuando dio el paso al bautismo, fueron borrados todos esos pecados y se le abrió un libro nuevo, que es el libro de memorias, y el libro de memoria es solamente para los que son miembros de iglesia o para los que han dado el paso al bautismo. El que no haya dado el paso al bautismo no tiene el libro de memorias y no está anotado en el libro de la vida del Cordero. Interesante. Pero eso no quiere decir que cuando llegue el juicio no van a tener en cuenta eso. No, ahí están los libros como evidencia. Entonces hay 5 libros, ¿sí ve? Te estoy mencionando los 4 libros del altar de los sacrificios.
El libro de la biografía personal de la persona, en este caso de Abel. El libro de las rebeliones, el libro de las obras buenas y el libro de memorias. 4 libros representados en el altar de los sacrificios. Ahora tenemos otros 4 libros en el santuario celestial. ¿Cuáles son esos 4 libros? Libro de la vida del Cordero, donde está anotado el nombre de todas las personas que han dado el paso al bautismo. El que no haya dado el paso al bautismo está perdido, sí, diciéndolo así sinceramente. Usted puede ser muy bueno y puede estar de rodillas todo el día, está perdido. Porque para entrar al reino de los cielos, usted tiene que estar anotado en el libro de la vida del Cordero, si no, no puede ir al cielo. Está el libro de la vida del Cordero, importante. Está el libro de la muerte. Está el libro de la verdad, ¿sí? Que es Daniel 10:21. Y el libro de la verdad son las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras las tenemos a nosotros como un testimonio de que el Señor nos ha entregado la luz, la verdad. No andamos a ciegas. Muchas personas tienen de pronto las Sagradas Escrituras en sus casas y la tienen abierta en el Salmo 91, la tienen más como talismán allá en ese momento, no la estudian ni nada. Esa sirve de testimonio, es una prueba. Y por él le llama el libro de la verdad. O sea, en el cielo se le dice a las Sagradas Escrituras el libro de la verdad. Aquí en el planeta Tierra le llamamos las Sagradas Escrituras o la Biblia. Y tenemos allá Santiago 2, 10 al 12, el libro de la ley de la libertad. 4 libros. Y el libro de la ley de la libertad es la sacrosanta ley de Yahweh. Son 2 tablas. Porque cuando usted cierra esas 2 tablas, forman un libro. Y ese libro se llama el libro de la ley de la libertad. ¿Por qué? Porque vamos a ser juzgados de acuerdo a ese código sacrosanto. Y ahí se completan los 8 libros. Esa es la realidad. ¿Cómo es posible que después de tanto estudio la iglesia laodicea no haya aprendido eso? Y se haya quedado con 3 libros cuando eso echa por tierra la enseñanza del santuario. La enseñanza del santuario me enseña que hay 8 cuernos y los 8 cuernos representan 8 libros. Por lo tanto el juicio se realiza en 8 libros, punto y pare de contar. ¿Listo? Porque estoy viendo la sombra y luego de la sombra me traslado ¿a dónde? Al tercer cielo, a la realidad. O sea que tenemos mucho nosotros que avanzar, bastante que avanzar. Y déjeme decirle, mañana vamos a continuar para entrar a ver la realidad, porque estamos todavía muy cortos. Y como estamos tan cortos, no presenciamos ese ministerio sacrosanto de Yahshua por nosotros. Y no, necesitamos tenerlo en nuestra mente más claro. Espero que con la ayuda del Eterno mañana podamos ver el santuario en la realidad, en la obra que se está realizando Yahshua, en la realidad, ya no en sombras, por favor. No podemos apartar las sombras a un lado, decirles ya no vuelvo a estudiar así, necesitamos estudiarlas, pero ahorita nos gozamos viendo las sombras, llevándolas a la realidad, diciendo, oh Señor, esa copia que tú nos dejaste, esa figura, esa sombra, ay, qué maravilloso, nos abrió la mente, nos hace entender y comprender ahora las cosas celestiales a través del tercer cielo. Podemos penetrar a la capital del cielo, a Sion, adentrarnos al santuario celestial y mirar cómo es que está haciendo usted esa obra. Y cómo es que muchos hermanos dicen, no, es que eso no se sabe qué es lo que está haciendo Yahshua en el cielo. Entonces, ¿para qué era la sombra? Pues la sombra es para mostrarnos los pasos coordinadamente, cronológicamente, de cómo Yahshua va a hacer la purificación del santuario, o cómo Yahshua está haciendo la purificación del santuario en estos momentos. Mañana continuamos con esto con la ayuda del Eterno. Vamos a tener la tefilá. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por la conferencia que nos ha dado, porque ha abierto nuestra mente, hemos podido comprender un poco de pronto el santuario terrenal y lo hemos llevado a la realidad en el santuario celestial y hemos podido comprender y entender hoy unas verdades maravillosas en la realidad del santuario celestial. Permita que en el día de mañana podamos continuar en este estudio y que tú nos sigas dando la sabiduría necesaria porque queremos cada día saturarnos más de ti.
Que tu bendición repose en nuestras vidas. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohim Melquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Salvador y Redentor, Yahshua HaMashiach. Amén, amén. Apreciados amigos y hermanos del mundo entero, una vez más así desde esta finca aquí en Colombia, allá para el mundo entero, en los lugares que usted se encuentre, un abrazo sincero y de todo corazón. Les amo en Yahshua HaMashiach. Shalom Ubrajot, feliz noche y mañana nos vemos. El Eterno les bendiga.